llega desde Estados Unidos y mientras tanto, como decimos, no podemos apartar la mirada del análisis geopolítico. Y vamos a repasar la principal escena con Ezequiel Vistoletti, es doctor en ciencia política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Ezequiel, muy buenas tardes de nuevo, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Un placer poder acompañarlos. Ezequiel, una semana muy dinámica con esa reunión entre Joe Biden y Volodymyr Zelensky. Era el primer viaje de Zelensky, la primera salida de Ucrania desde que comenzó la guerra el 24 de febrero. Fue nada más y nada menos que para viajar a Estados Unidos a reunirse con Biden y, por supuesto, solicitarle ayuda económica y militar, algo que no ha gustado a Rusia. Y además estamos viendo una tensión cada vez mayor entre Rusia y Estados Unidos. Rusia dice directamente que Estados Unidos tiene un papel cada vez más activo en la guerra y, por tanto, está empezando a considerarlo un participante directo. ¿Cuál es la escena general con la que vamos a despedirnos probablemente este 2022 y con la que vamos a afrontar, como decimos, en la escena bélica el 2023? Marta, aparecemos al final de una semana movida, caliente, no solamente por la visita de Zelensky a Biden, sino también por la visita de Putin a Lukashenko el pasado lunes y por el discurso de Putin ante el alto mando militar también el miércoles, el mismo día de la visita de Zelensky a Biden. En cuanto a esta última, evidentemente presentó un objetivo muy claro, generar una imagen de unidad, de apoyo entre Estados Unidos, Ucrania, la OTAN y Occidente en general, de ahí que apareciese escenificada de alguna manera como una película de Hollywood. Zelensky apareció disfrazado de militar, realizó referencias a la historia estadounidense, a la Segunda Guerra Mundial, realizó analogías entre el nazismo y la Rusia actual, caracterizó a Rusia como un estado terrorista, remachó una vez más que esta guerra representa una guerra por la justicia, por la democracia, por la igualdad, y finalmente abandonó el recinto de la Cámara del Congreso estadounidense ante lo que en inglés llaman una standing ovation, ¿no? Una ovación de pie, a la manera de una película de acción de Hollywood. Bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué la necesidad de generar esta imagen de unidad? ¿Por qué realizar un encuentro para la tribuna, lo llamaríamos en el ámbito futbolístico? Bueno, porque en paralelo, por detrás de cámaras, detrás de bambalinas, aparece una presión enorme de Estados Unidos y de Alemania y Francia para que finalmente Zelensky participe en una negociación de paz con Rusia en el contexto de la situación actualmente existente en el campo de batalla, con Crimea tomada desde 2014 por Rusia y con la gran mayoría del Donbass también en poder de los rusos. En cuanto a los anuncios de esta gira, no aparecieron anuncios verdaderamente grandilocuentes, más allá de la promesa de $2.000 de ayuda adicional y el envío de una batería de misiles antimisiles Patriot. De cualquier manera, eso ya parecía como algo previsible, y una sola batería de estos misiles, cuya efectividad, por cierto, aparece en duda desde su primera utilización en la guerra del Golfo, no va a determinar un cambio en la situación actual en la guerra, una situación de estancamiento en el cual, bueno, ambas fuerzas por efecto del invierno aparecen imposibilitadas de grandes ofensivas. ¿Qué más en cuanto al contenido del discurso de Zelensky? Bueno, yo lo caracterizaría como un discurso guerrerista, sin lugar a dudas. Solicitó, una vez más, solicitó más armas y solicitó más dinero, más financiamiento y, bueno, llamó a una victoria total. Según las palabras del propio Zelensky, el objetivo de los ucranianos aparece en una victoria total, no en la paz, y vaticinó una victoria total
lo de victoria total representa un eufemismo para la reconquista de todos los territorios ucranianos tomados por Rusia, inclusive Crimea. Bueno, vaticinó en este sentido una victoria total el año próximo, en 2023, con lo cual evidentemente ya parece por descontado que durante este invierno los ucranianos en las grandes ciudades y en la mayoría de los centros urbanos van a aparecer una situación de un invierno de -20 o -30 grados, sin electricidad, sin calefacción y sin agua. Esa es la situación actual. Marta, por un lado, esta imagen para la tribuna, esta imagen de unidad, por detrás de esto una presión muy fuerte para que finalmente Zelensky participe en negociaciones de paz. Bueno, unas negociaciones de paz que, por cierto, estamos vigilando también esos 10 puntos del acuerdo de paz en el que está trabajando Zelensky, que ya le trasladó parte del contenido, entendemos, a Joe Biden esta semana. Sin embargo, en esos puntos vemos algunas líneas de fricción importantes con Rusia. Entonces no vemos hasta qué punto este plan que establezca Zelensky va a ser viable, va a ser una posibilidad de cara a ponerlo sobre la mesa con Rusia. Atención, porque vemos cómo la fricción territorial va a ser clara. Rusia no quiere dar un paso atrás en aquellos territorios anexionados a través de referéndums que Occidente sigue calificando como ilegales, y Ucrania lo que quiere hacer es recuperar, por supuesto, esos terrenos porque los reclama como propios. Ahí solo tendríamos una línea de fricción importante, pero luego la parte de, por ejemplo, que Rusia pague por crímenes de guerra, cuando Rusia en ningún momento ha reconocido que esto se trate de una guerra y, por tanto, no va a entender que tenga que pagar por ningún tipo de crimen de guerra. Hay algunos puntos importantes que no sabemos cómo los va a detallar Zelensky, pero que más que hacernos pensar en un acercamiento hacia las negociaciones de paz, nos hacen pensar en una distancia mayor con Rusia. ¿Cómo lo estás viendo? En realidad, estos 10 puntos presentados en la última cumbre del G20 representan una lista de los objetivos de máxima de Ucrania, con lo cual difícilmente pueda participar en una negociación connota concesiones, ¿sí? Bueno, acá aparecen los objetivos de máxima, de manera que de ninguna manera esto puede generar un acercamiento hacia la paz. Lo interesante de esto, Marta, quizás nadie lo recuerde, pero en las negociaciones de paz en las negociaciones con el objetivo de la paz, llevadas a cabo en marzo de este año en Istambul, entre Rusia y Ucrania, en ese entonces Ucrania también presentó un plan de paz con 10 puntos, y dentro de esos 10 puntos aparecía la neutralidad de Ucrania con respecto a la OTAN. El principal reclamo, la principal demanda de Rusia y la razón por la cual comienza esta guerra, mucho más que las poblaciones rusoparlantes o rusófilas en el Donbass. El principal objetivo de esta guerra en Rusia aparecía en establecer un límite al avance de la OTAN, y en esas negociaciones ya encaminadas, Ucrania presentaba 10 puntos de paz en marzo, entre los cuales aparecía esto, la aceptación de la neutralidad de Ucrania. Después todavía aparecían algunas diferencias respecto a la cuestión territorial, pero recordemos que en aquel entonces, con las negociaciones ya avanzadas, Estados Unidos llamó a Ucrania a través de Boris Johnson, con su visita a Kiev, y determinó que Ucrania abandonara las negociaciones. Qué interesante, Marta, que ahora aparecemos en una situación virtualmente opuesta, diametralmente opuesta, en la cual Estados Unidos por primera vez realiza una ecuación distinta en el cálculo entre costos y beneficios de esta guerra, por varias razones. En nuestra última charla las presentamos en detalle, y por primera vez Estados Unidos aparece a favor del inicio de negociaciones con miras a la paz, a diferencia de marzo de este año, y Ucrania, después de haber sido acicateada para una guerra a todo nada y haber sido patrocinada militar y económicamente, ahora rectifica en sus 10 puntos, y en los 10 puntos actuales ni siquiera aparece la neutralidad de Ucrania respecto a la OTAN, sino que de hecho en esos 10 puntos presentan a Ucrania como un aliado extra OTAN, con lo cual evidentemente la
la guerra presenta dinámicas propias, no siempre responde a los objetivos inmediatos, a los intereses objetivos de las partes. Bueno, en este momento Estados Unidos y Rusia y Europa, todas las partes quieren un acuerdo de paz porque ya está generando esta guerra perjuicios para todos por encima de los posibles beneficios eventuales, pero claro, cuando vos ya generaste una dinámica propia de la guerra, un impulso, un envión, bueno, claro, difícilmente ahora Ucrania, después de 9 meses de combate acicateado por la OTAN y Estados Unidos, ahora quiere abandonar esa postura y comenzar negociaciones de paz sobre la base de la entrega de los territorios ya tomados. En este sentido, yo remacho esto desde hace muchísimo tiempo. La guerra no siempre responde a los objetivos de las partes, a los intereses inmediatos, sino que presenta dinámicas propias. Un ejemplo de esto aparece en la llamada crisis de los misiles, cuando apareció de repente un misil en Ucrania, en territorio de la OTAN, y eso podría haber desencadenado sencillamente por un error de cálculo, un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, entre Rusia y Estados Unidos, lo cual no quiere ninguna de las partes, ¿sí? Pero bueno, el riesgo de acicatear guerras, de comenzar conflictos armados con miras a intereses de corto y mediano plazo, cuando esta propia dinámica de la guerra puede generar situaciones imprevistas. Ezequiel, también una última cuestión, ya que estamos recapitulando año 2022 y estamos intentando también poner el foco en escenarios más probables para 2023, algo que también destacó Zelensky esta semana fue la posibilidad de un punto de inflexión en la guerra. ¿Hasta qué punto nosotros vemos probable ese punto de inflexión? Bueno, Zelensky vaticinó una victoria total en 2023. Para mí, una victoria total aparece altísimamente improbable, tanto para Ucrania como para Rusia. Recordemos que ahora presenciamos una guerra, bueno, ahora desde el inicio de esta guerra presenciamos una guerra entre Rusia y la OTAN, no entre Rusia y Ucrania. En ese caso, en el caso de una guerra entre Rusia y Ucrania, sí podríamos vaticinar una victoria total de Rusia, pero entre Rusia y la OTAN no. Entonces, la idea de un cambio, un punto de inflexión el año próximo, en mi opinión, aparece poco probable. Sin dudas, el verano va a generar la posibilidad de contraofensivas por ambas partes, y en ese sentido, por un lado, van a aparecer los reservistas rusos como una de las cartas fuertes de Rusia, y por el otro lado, bueno, el apoyo continuo de Occidente a Ucrania. Difícilmente podemos realizar pronósticos militares. Sí podemos determinar que durante este invierno aparece una ventana para la negociación, y que las partes por primera vez aparecen en sus cálculos tendientes a una negociación, pero la propia dinámica de la guerra cercena esta posibilidad. Incluso esto también lo presenciamos en cuanto a la estigmatización de cualquier discurso crítico frente a la guerra en Occidente. ¿Sí? A pesar de las presiones por detrás de bambalinas, por debajo de la mesa, cualquier discurso crítico ante esta política de una guerra todo o nada, sin una negociación diplomática en paralelo, genera una inmediata estigmatización. De aquí que la gran mayoría de líderes y dirigentes políticos en Europa, en Estados Unidos, no puedan siquiera exteriorizar esto, realizar una crítica abierta de esta situación. Lo mismo en los grandes medios de comunicación de Occidente. Quizás Negocios TV representa una excepción en este sentido, porque la propia dinámica de la guerra genera una censura de cualquier discurso crítico ante el curso de este conflicto armado. Pues nos quedamos con ese análisis. Ezequiel Vistoletti, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, felices fiestas y feliz año nuevo. Igualmente, y hasta la próxima.